la muerte, un paso necesario e indispensable para todos los que gozan de vida. Muy atentos, porque vamos a hablar de un tema muy complicado. No olvides comentar en esta publicación. Hoy vamos a hablar de la eutanasia y la muerte asistida. ¿Podré yo en algún momento, si hay una necesidad por fuerza mayor, decidir apartarme de la vida? Nuestro tema nos deja muchas interrogantes y hoy Berenice Ruiz tratará de despejar muchas de nuestras dudas. La muerte, ¿la puedo decidir yo? Azcapotzalco, tu alcaldía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Ruiz. Estudié estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Filosofía y Ciencias, y pues debo decir que es estimulante y muy gratificante que el Festival del Día de Muertos contemple otros temas, además de los que usualmente tomamos como los eventos recordatorios o las festividades que se pueden hacer en algunas comunidades. Creo que es importante también temas como el que voy a charlar hoy, solo daré unas notas sobre eutanasia y suicidio asistido, porque también involucran una identidad cultural y también involucran una idiosincrasia, igual que las festividades y otras ritualidades. Estoy aquí en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, en el festival que ha organizado la alcaldía. Y les voy a contar un poco cómo llegué yo al tema. Yo no soy médico, no soy psicóloga, no soy tanatóloga. Digamos que mi conocimiento o mi acercamiento al tema de la eutanasia no llegó por la disciplina académica, sino que por experiencias personales. Experiencias personales de ver y de asistir a enfermos terminales. Yo vi a mi abuelo padecer un cáncer de huesos, es un cáncer particularmente doloroso, muy largo. En 2016 mi padre falleció de un cáncer cerebral, un glioblastoma 4, que es un cáncer fulminante, y la particularidad de ese cáncer es que es aceleradísimo. Mi padre perdió la movilidad total del cuerpo en 3 meses. Pero el momento real en el que yo me tuve que enfrentar a la idea de la eutanasia fue en 2005, cuando mi hermano fue detectado con cáncer testicular. Después de la cirugía para extirparle el testículo, estuvo más o menos un año en terapias de quimioterapia y radioterapia. Una vez que acabó ese año de dosis de quimioterapia, quien ha estado cerca de enfermos de cáncer sabrá que la quimioterapia es pues, una terapia muy invasiva, muy agresiva, que pone al cuerpo al límite y también hace que los familiares o que los enfermos dudemos a veces del beneficio de esa medicina, porque es muy agresiva. Cuando acabó ese año terapéutico, el oncólogo no lo podía dar de alta porque ese cáncer debía esperar unos 5 años para saber si había efectivamente se había desalojado del cuerpo. En ese momento, mi hermano, que tenía 24, 25 años, nos pidió a la familia que por favor no, bueno, si acaso el cáncer hacía metástasis, pues que no iba a recibir terapia, que no estaba dispuesto a someterse otra vez a quimioterapia y que prefería vivir hasta que el cáncer se lo permitiera, pero no en el hospital. Entonces, lo que nos pidió fue que lo ayudáramos, eso sí, cuando el dolor fuera insoportable,
a paliar con medicamento. Y ese momento fue un momento en el que en la familia pues cada quien respondió de un modo distinto. Por supuesto le dimos el apoyo y así fue como yo me acerqué al tema de la eutanasia y es un poco las notas que les voy a compartir ahora. Mi hermano, unos 5 o 6 años después, fue dado de alta del cáncer. Él, digamos que es un sobreviviente del cáncer, él está bien. Y el primer punto en el que yo me acerqué, digamos, a pensar porque es muy fuerte pensar en la muerte, da miedo, y es, digamos, la primera pregunta que me hice es ¿cómo pensamos la finitud? Porque pensar la muerte, pues como digo, nos genera angustia, nos genera miedo. Los estudios antropológicos concluyen y coinciden en decir que la mayor parte de las sociedades reaccionan a la muerte ocultando o huyendo del hecho de la muerte y del morir. Por ejemplo, la idea de la inmortalidad del alma o la idea de una vida eterna del espíritu hay como un afán ahí de distanciamiento de la muerte, como de mantenerla separada, como de conjurarla, digamos, ¿no? Por eso se dice que las religiones pueden servir como sistemas de ocultamiento o de evasión a pensar la idea de la finitud. Hoy están también muy extendidas unas creencias seculares que nos exigen, que hay cierta exigencia, digamos, en esas creencias seculares, a estar constantemente bien, o sea, pensar positivamente. Y ese pensamiento positivo de estar siempre bien, de darle la vuelta a los estados negativos, hacen que pensar la muerte pareciera pensar algo negativo. Más aún, lo pueden llevar aún más lejos, es decir, no piensas la muerte porque la puedes convocar, la puedes atraer, la puedes decretar, como es una palabra que ahora tiene un uso muy extendido. Pero las evidencias muestran que no basta que uno desee algo con mucha fuerza, que no basta que uno lo pida o lo solicite al universo, porque si fuera así no habría una gran cantidad de enfermos terminales con largas agonías en los hospitales. Entonces, al menos en el caso de la muerte, no hace falta que uno lo desee con fuerza. Entonces, esta tendencia social a distanciarnos de la muerte, podemos verlo, por ejemplo, en el tratamiento que damos a los niños cuando algún familiar fallece. Es general, debe haber sus excepciones, pero es general que apartemos a los niños, es decir, que no les permitamos estar en el entierro, que no les permitamos estar en los ritos, digamos, familiares para despedir a los muertos, etc. Entonces, pensando que los niños no podrían gestionar esas emociones y quizá deberíamos pensar que los niños pueden ser más sabios con respecto a cómo aceptan la muerte. Este distanciamiento generalizado en realidad es una tradición del pensamiento de Occidente. Nosotros toda América Latina pertenece a la tradición de la cultura occidental y en Occidente es natural, es normal que nosotros pensemos la muerte como separada de la vida. Muerte y vida para el pensamiento occidental son dos absolutos separados. La filosofía nos ayuda a pensar la muerte porque la filosofía atiende este tema y nos ayuda a pensarla y nos explica que ser, es decir, existir humanamente, es saberse finito. Que la angustia que sentimos frente a la muerte es una angustia originaria que está en el ser humano desde que tomó conciencia de ser, de existir humanamente, ¿no? Y que no va a desaparecer. El pensamiento filosófico reconoce que sí, que duele pensar en la muerte y quizá demasiado, es bastante duro afrontarlo. Norbert Elias, que es un pensador judío alemán que murió en 1990, escribió un libro que se llama La soledad de los moribundos y él nos dice que hay al menos 4 posibilidades para afrontar el hecho de que vamos a morir. Usar la forma antigua, que es pensar que existe una vida posterior, reprimir la idea de muerte, es decir, hacer que no existe, pensar que otros mueren, pero yo no, es decir,
se mueren los demás. Eso es algo que les pasa a otros, pero no a mí. Y una última que dice Norbert Elias, que es mirar a la muerte de frente. La filosofía convoca a eso. No se trata de vivir todos los días angustiado por la muerte, pensando en la muerte, aterrándonos. No es eso lo que propone la filosofía. Lo que propone es interiorizar la idea de la finitud e interiorizarla como la prueba concreta de lo que somos, seres mortales, o sea, con una caducidad. Y eso nos permitirá comprender mejor nuestro proceso que va del nacimiento hacia la muerte. Eso es pensar la finitud, ¿no? Y pensar la finitud nos permite también relacionarnos mejor con la vida, porque la idea de la muerte que tenemos va a determinar la relación que tenemos con la vida. Todos compartimos un temor construido socialmente hacia algo que debería deseablemente vivirse más como un proceso natural, como algo derivado de la vida misma y por eso inevitable. Entonces, pensar la finitud, en otras palabras, es aceptar la muerte y entender nuestro proceso del nacer hacia el morir. Nuestra relación con la muerte determina nuestra relación con la vida. El miedo a la muerte nos ha llevado a la medicalización sin límite. Tenemos que pensar hoy, y quizá desde la última mitad del siglo XX, que la ciencia médica ha tenido muchísimos avances y que la tecnología aplicada a la medicina también ha tenido muchos avances que han aumentado nuestra expectativa de vida. Con respecto al pasado, hoy tenemos una expectativa de vida altísima. Pero esos avances médicos y esos avances tecnológicos tienen una contracara, y la contracara es obstinarse en aplicar medicamentos, en aplicar tratamientos cuando el paciente ya no tiene cura, cuando el paciente ya no va a recuperarse. Esa contracara se llama encarnizamiento médico, y más que alargar la vida, en realidad prolongan la agonía del enfermo. Eso es no reconocer que la medicina tiene unos límites y que la vida también tiene un límite. En este contexto debemos reflexionar en una calidad de muerte, en un bien morir. Porque así como pensamos en una calidad de vida, también tendremos que pensar que puede existir una calidad de muerte, una muerte con dignidad. Y es aquí cuando la bioética propone que pensemos en la eutanasia. La eutanasia está asociada como un acto negativo. Es muy frecuente, es una idea muy extendida, tiene una connotación negativa. Quizá el rechazo incluso de discutirla o al menos de asomarse al tema provenga, pienso yo, de desconocer concretamente qué es o cómo se efectúa, ¿no? Tomé una definición muy sencilla pero muy clara de eutanasia que nos da el diccionario de la lengua española, que tiene dos acepciones. Una es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, y otra acepción sobre la que quiero subrayar, que es muerte sin sufrimiento físico, porque en realidad eso es la eutanasia, es muerte sin sufrimiento físico. Ahora, me llama muchísimo la atención, y quien vea este comentario podrá ir al diccionario. La etimología que nos ofrece el diccionario proviene del latín científico eutanasia, que proviene del griego eutanasia, y se refiere a muerte dulce. Y esa idea me parece una idea muy bella de entender así la muerte, porque pues quién no quisiera para sí una muerte dulce, y quién no quisiera para sus seres queridos o para quien ha padecido mucho dolor, quién no quisiera una muerte dulce. Hay que mencionar, lo dice el diccionario, los candidatos para eutanasia son enfermos terminales. Los enfermos terminales son aquellos enfermos que, recibiendo cualquier tratamiento y estando en un hospital completamente equipado, es decir, teniendo los avances de la medicina a su disposición y además estar en condiciones de solventarlos, el paciente no va a mejorar. Esos son los pacientes terminales. La eutanasia los especialistas distinguen dos formas de eutanasia, la activa y la pasiva.
En la activa se administran fármacos u otras sustancias que alivien el dolor y que con ello se produzca la muerte. En la pasiva, lo que ocurre es que o se suspenden los tratamientos que se iniciaron o sencillamente no se inician los tratamientos. Existe también el suicidio asistido, y el suicidio asistido se considera como una variante de la eutanasia activa. En el caso del suicidio asistido, el médico le receta o le da, prescribe una sobredosis de medicamento que va a ser letal, pero el paciente va a ser quien va a decidir cuándo y en qué momento administrarla. La eutanasia plantea muchos dilemas éticos, dilemas jurídicos, de derechos individuales, etcétera, etcétera. Arnoldo Kraus, que es un especialista que ha tratado y ha escrito sobre el tema, insiste mucho en que la eutanasia no es un tema de una sola respuesta, no es un tema de una respuesta sí o no. Él es un médico, fue médico clínico. Él dice o insiste en que la eutanasia debe individualizarse. Esto es que cuando un paciente solicite al médico la eutanasia, debe individualizarse. El médico debe preguntar por qué la solicita, entender la enfermedad, entender las condiciones del paciente y entonces dar una respuesta. Eso es algo que él insiste mucho. Ahora, la complejidad del tema se puede ver que es tan complejo que solamente en la actualidad 6 países han regulado y han legislado sobre la eutanasia. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, no en todo el territorio, solo en los estados de Oregon, de Vermont, de Washington, California, Hawái y Colorado. Esos son los países que han regulado y tienen una legislación sobre eutanasia, y sobre el suicidio asistido únicamente en Suiza y en Estados Unidos. Ahora, en América Latina, el único país que ha regulado y legislado sobre el tema es Colombia. En México, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están permitidos. Aquí se considera delito, se considera un homicidio y la pena es cárcel para el médico. Lo que sí existe en México es la ley de voluntad anticipada. No existe en este momento, 2020, en todo el territorio, solo en 4 entidades existe la regulación. Ciudad de México, que fue la primera entidad en 2008, que tuvo una ley de voluntad anticipada, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Esos son los estados en los que hay una ley de voluntad anticipada. Esta ley respalda el derecho del enfermo a rechazar tratamientos que prolonguen su vida y obliga, esto es muy importante, a los familiares y a los médicos a respetar esa decisión. Si el paciente muere a causa de que no se iniciaron los procedimientos, el médico queda protegido porque no puede ser acusado de homicidio. Es inevitable pensar que si, como decía hace un momento, la muerte es nuestra condición como seres humanos, si nos constituye y además es inminente, ¿por qué es inviable, ilícito, solicitar ayuda médica para morir? Quizás se pueda refutar, pero pienso mucho en el hecho de que la mayor parte de nosotros hemos venido a este mundo con asistencia médica, es decir, asistencia médica durante el parto. Debe haber una parte muy pequeña de la población que venga al mundo o que nazca sin asistencia médica, y me pregunto por qué no podríamos tener una asistencia médica para morir dignamente, para morir como desearíamos morir, ¿no? Como cada quien decida morir, ¿no? Porque si no hablamos sobre la eutanasia y si no se regula, estamos
condenados a morir bajo formas horribles de sufrimiento cuando padecemos enfermedades muy dolorosas, y ese sufrimiento pues casi siempre puede evitarse, y eso en realidad es la eutanasia. En realidad la eutanasia puede comprenderse mejor, es más fructífero, es lo que yo pienso, es más fructífero, más provechoso entender la eutanasia como un auxilio, es decir, el auxilio que alguien solicita a alguien que tiene conocimientos médicos para morir dignamente. Ahora, quiero hacer una pausa aquí sobre lo que estoy diciendo, porque es necesario entender que el tema de la eutanasia se mueve en un marco de quienes tienen posibilidad y acceso a servicios de salud. En un país como el nuestro hay que entender que hay una población en la pobreza y en la miseria que no tienen acceso a la salud y que están muriendo por enfermedades curables. Entonces, digamos que es necesario mencionar que la forma en la que cerramos el ciclo de la vida está determinado, sí por la clase, sí por el estatus socioeconómico que tenemos. Eso es algo que me parece importante anotar. Oponentes y proponentes. Pues en la eutanasia hay quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo, ¿no? Quienes están a favor y quienes están en contra. Se discute, como dije hace un rato en los dilemas, en muchos campos de disciplinas jurídicas, de medicina, de psicología, de la ética, etc. Pero dos terrenos amplios de ideas en los que se discute, que se implican fuertemente, son el de la ciencia, en la medicina, y el de la religión. Las religiones, todas en general, rechazan la idea de la eutanasia y condenan también el suicidio, bajo la premisa de que si Dios da la vida, solo Dios puede quitarnos la vida. Llama la atención que las iglesias, al menos la católica y las de tradición judeocristiana, en algunos casos consideran lícito las penas de muerte. Ahí solo lo apunto, ¿no? Sobre los argumentos que una persona tiene para rechazar la eutanasia, argumentos religiosos, yo no veo ninguna, no puedo refutar nada. Es decir, para quien ha decidido abrazar una religión y que guíe su espiritualidad y esté en contra de la eutanasia, no puedo refutar nada. Es decir, es una decisión absolutamente personal, una creencia que va a guiar su espiritualidad, que va a normarla, digamos. Es un dogma que ha decidido seguir. Particularmente me inclino por pensar en una espiritualidad sin dogmas, sin administradores o sin mediadores, digo yo, que una espiritualidad que se puede ejercer directamente en comunicación con la divinidad, con Dios, con la Pachamama, con quien uno crea, directamente y sin dogma. Ahora, lo que sí estoy convencida que no debe ocurrir es que la Iglesia, como institución, pretenda que los argumentos religiosos se universalicen, es decir, que esos argumentos religiosos de la institución Iglesia sean aplicados y extensivos a todos, porque hay quienes no compartimos las ideas religiosas, entonces no se nos debería imponer esos argumentos para rechazar la eutanasia. Ahora, con respecto a la ciencia, me refiero exclusivamente a los médicos, porque los médicos son en realidad nuestra bisagra. Los médicos son ellos a quienes vamos a solicitar la ayuda, es decir, toda la ciencia médica o todos los avances médicos, en realidad son ellos quien los ejecutan, quien los hace operar, y si hubiera una ley, también ellos la llevarían a cabo. Hay médicos que están en contra de la eutanasia. Los argumentos principales de los médicos son que el paciente puede tomar la decisión de solicitar la eutanasia en un momento de depresión, en un momento anímico que está de crisis, que puede ser pasajero y que una vez que ese ánimo pasó, haya sido un error, no haya querido realmente morir, ¿no? El otro argumento que ellos arguyen es que es posible que la enfermedad no sea terminal, es decir, que la eutanasia, como dije, los candidatos para eutanasia son los enfermos terminales.
Entonces, dicen los médicos, bueno, puede ser que esa enfermedad que padezca no sea terminal y que hubiera una cura, que se hubieran podido encontrar formas de terapéutica que lo llevaran a recuperarse, ¿no? Bueno, también el otro punto que los médicos arguyen es que va en contra de su propia profesión, porque se entiende que los médicos pues siempre curan, ¿no? Respecto a los dilemas éticos que argumentan los médicos, me gusta mucho regresar a lo que Ruy Pérez Tamayo, un médico mexicano, ha respondido. Él explica que la ética médica debe ser laica, es decir, el médico debe ser capaz de separar sus creencias religiosas, sus principios morales, de su práctica médica. Se debe, sí, conducir con ética, pero con una ética laica. Y esa ética debe fundarse, dice Ruy Pérez Tamayo, en el acto médico. Y dice él, el acto médico siempre ha sido el mismo. Un ser humano que solicita ayuda para resolver su problema médico a otro ser humano que acepta dársela y lo hace con más o con menos éxito. Ruy Pérez Tamayo insiste en que la esencia de la medicina, es decir, la razón de ser de la medicina, es la relación médico-paciente. Y que esa esencia, esa relación que define a la medicina es, por lo tanto, el único objetivo que debería buscar el médico, es decir, acompañar y apoyar al paciente. Si observamos lo que dice Pérez Tamayo, entonces no hay, al menos Ruy Pérez Tamayo no lo ve, no hay ninguna razón ética laica, ética médica, no hay ninguna razón ética para que el médico se rehúse a contribuir con sus conocimientos a terminar con la vida de un paciente cuando éste ya no quiere vivir y se lo ha solicitado. El médico, frente a un enfermo al que no puede curar y al que no puede aliviar, que además le solicita ayuda para morir, en un contexto de ocultamiento o de evasión de la muerte, va a tener solo va a tener dos escenarios. O ignora las peticiones del paciente, quebrantando la razón de ser de la medicina, es decir, la relación médico-paciente, desoye las solicitudes del paciente, insiste en aplicar tratamientos cuando a lo mejor ya no hay cura, o bien ayuda al paciente a morir dignamente, pero recurre en un acto ilícito. Por eso es importante hablar de la eutanasia y procurar que se regule, porque de otro modo, en esta situación que acabo de describir, tanto el enfermo terminal queda en la soledad de no tener un apoyo para acabar con su sufrimiento, tanto como queda desamparado el médico que en el ejercicio de su profesión puede incurrir en un delito, sin quererlo, pues. Para resumir, voy a recordar rápidamente los argumentos a favor, pues que evita el sufrimiento, respeta la autodeterminación del enfermo, eso es muy importante porque uno puede decidir qué quiere hacer con su cuerpo si llega a un estado de enfermedad terminal, impide decisiones médicas inútiles, que fue algo que mencioné al principio, es decir, insistir sobre medicar a un paciente que ya no tiene cura sin ningún sentido, ¿no? Y sobre todo respecta la dignidad humana. En los argumentos en contra están principalmente los religiosos, los morales y culturales. Probablemente pertenezcamos a una familia que no hable abiertamente o directamente de la muerte. El otro argumento en contra es que contradice el principio médico de que los médicos siempre curan, y el otro es que puede haber un error en el diagnóstico. Para terminar, quiero anotar algo sobre la Ley de Voluntad Anticipada, que se publicó hace muy poco, es una noticia reciente. La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene el propósito de hacer extensiva a toda la República la Ley de Voluntad Anticipada. Se presentó el año pasado y ahora no hay actualizaciones sobre en qué va la discusión, pero se presentó una iniciativa para modificar la ley de la voluntad anticipada.
que en ella se pueda pedir la eutanasia y la ortotanasia. La ortotanasia se refiere a administrar paliativos, o sea, medicamentos analgésicos fuertes cuando el dolor es insoportable hasta que llegue la muerte. Otra nota que también acaba de aparecer tiene que ver con una encuesta que realizó la Universidad del Valle de México. Los resultados se publicaron el 5 de octubre en el periódico La Jornada. No manifiestan cuál fue la muestra o cuál fue el número de entrevistados, pero el resultado es que el 72% de los ciudadanos mexicanos que fueron censados, en esta consulta, estuvieron de acuerdo en que la eutanasia debe legalizarse. Y otro dato más es que del universo que ellos entrevistaron, la ley de voluntad anticipada, 50% no la conocía, 39% la conocía poco y solo el 11% decía conocerla. Existe esa herramienta, yo pienso que debemos hacer uso de ella porque ayuda como a anticipar lo que nosotros queremos hacer con nuestro cuerpo. También ayuda a las familias de los enfermos terminales porque en situaciones de enfermedad grave uno debe tomar decisiones apresuradas y decisiones graves, y es muy angustiante y también bastante frustrante no saber lo que el enfermo realmente hubiera querido. Para ejecutar la ley de la voluntad anticipada, grosso modo, hay que ir al notario, llevar 2 testigos que van a quedar en calidad de apoderados y que sabrán responder a los médicos o a los familiares en el caso de que uno llegue a perder autonomía para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Sobre la eutanasia ahora hay muchísima información, hay solo que googlear y van a aparecer muchos resultados. Yo puedo recomendar algunos libros, podría decir estos de Arnoldo Kraus, que los mencioné, Decir adiós, decirse adiós, Recordar a los difuntos, de Arnoldo Kraus, y el que mencioné también sobre Norbert Elias, que se llama La soledad de los moribundos. Es un libro pequeño, pero muy sustancioso, muy intenso. Y pues también sugeriría que unas películas, pienso que hay muchas sobre el tema, pero hay unas que yo recomendaría. La fiesta de despedida, es de 2014. Mar adentro, que seguramente mucha gente vio, es de Alejandro Amenábar. La mariposa y la escafandra. Y Mi vida sin mí, de Isabel Cochet. Esa última es una película muy bonita y creo que habla de lo que menciona Norbert Elias, que es mirar a la muerte de frente. Y pues muchas gracias.